Leer Contra la Nada realmente nació como un libro de gratitud. Un libro de gratitud y a su vez un libro de homenaje. El agradecimiento más profundo a todo lo que la lectura me ha dado en la vida. Me ha permitido conocer horizontes que yo jamás podría haber ni siquiera explorado. Me ha permitido hacerme cómplice de sentimientos, de pasiones, de reflexiones, de intuiciones, de efectos de imaginación extraordinarios, y al final me ha construido en gran parte como una persona a la que preocupan fundamentalmente los demás y que sabe que en el ejercicio de la lectura tiene una espléndida posibilidad de ejercitar los auténticos valores humanos. No quiero desaprovechar la extraordinaria oportunidad que me ofrece el programa para hacer llegar, por una parte, mi saludo, mi afecto y mi reconocimiento más cordial a todo el pueblo venezolano, y al mismo tiempo mi felicitación, mi sincera felicitación a quienes estáis detrás de este magnífico programa, que es una forma extraordinaria de abrir a las personas al mundo fascinante de la lectura. La lectura es un camino que merece la pena recorrer, porque entrega aquello que solo ella es capaz de entregar. Por supuesto que podríamos prescindir de la misma, pero que no nos quepa duda que aquello que la lectura es capaz de transmitir, solo ella es capaz de hacerlo. Y en ese sentido, yo invito cordialmente a todos los oyentes de este programa, quienes ya tengan la afición a la lectura, quienes estén comenzando a cultivarla o quienes todavía no la conozcan, a que traten de entrar apasionadamente en el mundo del leer. Y a los padres, a los profesores, a los responsables de la educación de los más jóvenes, decirles simplemente algo que ellos saben mejor que nadie. No hay mejor regalo para nuestros hijos, no hay mejor regalo para nuestros alumnos que el de tiempo y palabras. Tiempo de calidad y palabras de calidad, como la que nos regala siempre la literatura, o como la que en tantas y tantas recomendaciones extraordinarias como las que hace este programa se esconden. Ha sido para mí un verdadero placer estar con ustedes a lo largo de este tiempo. Les deseo a todos lo mejor y sepan que tienen en mí, en Antonio Basanta y en Leer Contra la Nada, un pequeño hogar en el que yo estaría extraordinariamente orgulloso que ustedes algún día habitaran. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Acabamos de escuchar parte de la entrevista transmitida en Radio Nacional de Venezuela en el programa Los libros y la radio tienen mucho que ver, que tuvo a bien concedernos Antonio Basanta, autor del libro Leer Contra la Nada, que se presentó hace unos meses en España. Él es uno de los promotores más importantes de lectura en España y forma parte de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Entre los colaboradores de esa fundación, entre los promotores destacados de España, también está Juan Mata, ¿verdad, Isidoro? A quien conocimos en Granada y nos regaló todos sus libros hasta esa fecha publicados. El rastro de la voz y otras celebraciones de la lectura es un libro de Juan Mata que nos dedicó para que cuando leáis algún pasaje de este libro os acordéis del amigo que siempre os esperará en Granada. Luego Hermoso. Sí, luego tuvimos otros encuentros con él y él dice, Juan, al leer uno siempre es un extranjero y de ese peregrinaje por las palabras de otro, esto es por la conciencia y la sensibilidad de otro, surge el asombro y la revelación. Digo esto, Isidoro, y tomo las declaraciones tan sentidas de Antonio Basanta que subimos también a internet para preguntarte si tú estás de acuerdo con esa invitación tan bella que hace él de considerar a los libros como un hogar, como una casa. Entonces él dice que visitemos su libro, Leer Contra la Nada, y nos sintamos en él como en una casa. Pues sí, él acaba de decir justamente que, entre otras cosas, hablaba de la emoción del libro, de lo que es un libro. Que se ha dicho tantas cosas sobre el libro que a veces es difícil decir algo que no sea repetido. Pero yo diría, para simplificar a lo que podría decirse el lector más
digamos, descuidado. Yo, por ejemplo, leyendo fue que aprendí que existe un país que se llama Venezuela. Leyendo fue que aprendí a que existía un hombre, el libertador, Simón Bolívar. Entonces me pregunto, ¿por qué es que de alguna manera algunos no acceden a ese conocimiento? Y es sencillamente porque no lo leen, porque no leen libros, porque no tienen la rutina de la lectura de los libros. Entonces, eso hace peligrar dos cosas. Primero, que la propia formación del individuo como hombre para poder apreciar la vida, para poder contener todos los aspectos que la vida tiene, y el riesgo grande es de que puede ser muy manipulable. Y muy especialmente en las postrimerías del siglo XX y este siglo XXI, la manipulación a través de todos los elementos tecnológicos, es decir, lo que puede ser no solo la televisión, sino también el Internet, sino también estas cosas de los Twitter, las redes sociales y demás. Así que el que no lee no está protegido. ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, pero si tú lees un libro que te puede también manipular. No, porque tú no lees un libro, tú lees un conjunto de libros que te permiten tener un universo y te permiten consolidar tu propia mentalidad, tu propia cultura, tu propio yo. Bueno, en ese libro Leer contra la Nada, que nosotros recomendamos vivamente, sabemos que Antonio Basanta ve este programa porque le hemos avisado que salía al aire. En ese libro, y le hablo a Antonio Basanta, están reflejados muchísimas personas que se han dedicado a la promoción de la lectura a lo largo de muchos años y en distintos países, y libros que hablan sobre libros, sobre leer. Y me llama la atención que muchas de las ideas de nuestro Simón Rodríguez, que fue precursor, que fue el maestro de nuestro libertador, están allí. Hacer que los niños sean preguntones, inventamos o erramos, sentir lo que uno lee para entenderlo, para quererlo. Así que sentimos que estas reflexiones pues, nos llenan de amor hacia la lectura. Ahora en la próxima parte del programa vamos a hablar de cine, ¿verdad, Isidoro? Sí, vamos a hablar de cine, pero me gustaría decir dos cositas sobre Basanta. Me pareció extraordinario esta mini disertación, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más largo, que acaba de hacernos Basanta. Muy, pero muy interesante. Completa en Radio Nacional de Venezuela y en las redes sociales, que la subimos completica, dura como media hora esa entrevista que él nos concedió vía telefónica. Ya venimos con más de la librería mediática. Sí que nos pasamos. Bueno, en esta parte del programa vamos a hablar de una época del cine francés, la época de la Nouvelle Vague. Esta película, Los Primos, es parte de las tantas películas que se produjeron en esa época. En este caso es una película de Chabrol, pero en los tiempos de los cuadernos de cine, los Cahiers du Cinéma, una revista creada por André Bazin en 1951, empezaron muchos directores a tener esta estética, estas propuestas. Y de ahí, del Cahiers de Cinéma, es que salieron los grandes directores del cine de la Nouvelle Vague. De la Nouvelle Vague o Nueva Ola. Romer, Truffaut, bueno, el primer editor de la revista fue Eric Romer. De los directores, uno de los más destacados, François Truffaut. Sí. Bueno, el mismo Chabrol. Esta película habla de un primo del campo que viene a visitar... Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, un primo del campo que viene a visitar al primo que vive en París. Y bueno, todas las peripecias... pero se creó como un tópico, ¿no? A partir de estas películas, como un tópico que tú ves en las postales y en los recuerdos que hay en las tiendas de París, porque es como un tópico que la estética parisina de la ciudad de París es la que se refleja en estas películas, que después fue cambiando, por supuesto. Sí, realmente esta película de Los Primos realmente está pintando a la juventud francesa de la época. De la posguerra, ya largamente de la posguerra. Pero especialmente Chabrol apunta a la ironía que significa que quien más se esfuerza, el chico que viene del campo, llega a la ciudad y en la ciudad
todas las muchachadas eran puro fiestas, puro bailes y vidas disipadas, y él esforzadamente se dedica a estudiar y a ser fiel al tiempo por el cual vino a París, y que después los otros tienen éxito y él le va mal. Es digamos, terrible el mensaje, ¿no? Es un mensaje en el cual se pinta de alguna manera algo de lo que estaba pasando en esa época. Sí. Es decir, entre la corrupción que empezaba a crecer, ya durante la guerra también había habido mucha corrupción, entre la corrupción que empezaba a crecer, que está reflejado de alguna manera en esos jóvenes disipados, etcétera, pero que recogen lo que no les correspondía recoger. Es una terrible lección, ¿no? Tremenda, es un golpe. En aquella época yo era un joven estudiante, igual que el campesino ese, yo también había llegado del campo y demás. Había llegado a Montevideo desde el campo. Exactamente, y sentí especialmente eso, porque el montevideano, comparado con los que veníamos del interior del país, que éramos medio campusos, siempre se ponían en un plano mayor, ¿no? Increíble. Este libro, Grandes Películas, 100 años de cine, pues tiene todo un viaje por distintos países y distintas épocas de películas que muchos de nosotros habremos visto. Entonces tiene una parte dedicada completamente a la Nouvelle Vague o la Nueva Ola, y destacando algunas de las películas que en la Nueva Ola se produjeron, pero hay pues cine de todos los países, de todos los tiempos. Para los que les gusta el cine, pues es un buen libro. Y uno de los motivos por el cual se le llamó la Nueva Ola, Nouvelle Vague, ¿por qué fue? Era porque lo mismo que pasó años después, en 1975 en España, cuando la muerte del dictador Franco, pues ahí se llamó el destape, ¿no, verdad? El destape, porque había una cantidad de elementos sociales totalmente reprimidos, y que con la salida de la dictadura y de la represión brutal que significaba esa dictadura, que entre los cuales estaba la confabulación que había entre el poder político y el poder eclesiástico, pues entonces la sociedad dijo, esto es lo que nosotros no teníamos y queremos. La Nouvelle Vague de alguna manera también representó ese rompimiento en años anteriores de una serie también de situaciones que por la propia guerra que se había sufrido en Europa, no olvidemos que en 1945 es que se firma la paz, pero es una paz que realmente sigue matando a la gente de hambre porque no tenían viviendas, no tenían medio de salud, alimentación, etc. Y eso, la Nouvelle Vague de alguna manera representa también ese rompimiento, ¿no? Bueno, esas son películas que uno puede buscar y que puede estudiar, también relacionándola con la historia del país y buscar hechos históricos y noticias que sucedían en esa época para entender más el contenido de esas películas. Cuando preparamos este programa, lo que vamos a ver en la próxima parte, conversamos con nuestras productoras, con Emily Rodríguez y con Mónica Montoya. Entonces nos preguntamos, ¿qué será lo que lee un abogado? ¿Qué lee un abogado? Entonces Mónica me decía, oye, yo estoy buscando y buscando y aquí me aparecen unos libros que es lo que más o menos un estudiante de Derecho le podría gustar o un abogado le podría gustar. Y entonces nosotros recibimos en BTV en estos días la visita de una abogada que es interventora de bancos, una abogada del mundo de la finanza. Especializada, ¿no? Especializada en el mundo de la finanza. Y que ahora está teniendo pues otras obligaciones, otra orientación en su vida, pero que es especializada en sus estudios, en su mayor experiencia en el mundo de la finanza. Y vino con su familia, Isidoro, y ella nos va a contar qué es lo que a ella le ha interesado como abogada especialista en finanzas, porque a un criminólogo puede gustarle otras lecturas o interesarle otras lecturas, a una persona del mundo inmobiliario le puede gustar otras lecturas. Pues, ¿qué será lo que le gusta a una abogada del mundo de la finanza y qué será lo que sus hijos están buscando en la lectura, sus hijos pequeños? ¿Quieres verlo? Interesantísimo, claro que estoy interesado. Vamos a verlo y después de conocerla a ella que nos visitó en BTV, volvemos entonces, pero para hablar de cine italiano, porque nosotros somos unos aficionados al cine, entonces nos gusta cine de todas partes del mundo. Ya venimos con más de la librería mediática. El acercamiento a los libros de mis hijos viene antes de que nazca, bueno, se está riendo ahorita, palabra cierta, porque nosotros las lecturas que hacemos
los libros te van dando conocimientos, pero también te van dando emociones. Y cuando yo leía, en el caso de él estando embarazada, yo busqué lecturas que me produjeran emociones, felicidad, emociones agradables, de manera de transmitírselas a él. Y yo siento que lo hice porque él es un niño emocionalmente equilibrado, es un niño feliz, es un niño que cuando se le habla él se ríe. Entonces, bueno, leí acerca de cosas, por ejemplo, como la yoga, que me la regalaste tú, ese libro, y efectivamente yo lo leí, la practiqué, hice lectura, en ese momento leí Mi marido Puyi, que es una lectura muy agradable acerca de la vida que tuvo una enfermera que se casó con el último emperador de China, que era Puyi, que fue reeducado durante el comunismo, fue reeducado de sus hábitos de emperador, digamos así, a ser un jardinero del Jardín Botánico de Pekín. Este libro, el primer libro que tiene Rodolfo Américo, se lo regalaste tú, se lo regaló nuestra amiga María Alcira Matute e Isidoro Duarte en una visita que nos hicieron a Zamora, y para mí fue una cosa maravillosa recibir un libro para mi hijo que lo tenía en la barriga, pues todavía no existía Rodolfo Américo. Pero yo lo guardé con mucha emoción para entregárselo el día que nació, y es un libro acolchado que se lo coloqué en su cunita el día que nació, en la cunita en que lo trajeron, para que él, el recibimiento que se le hiciera al mundo además fuese como un libro, de manera tal de que él sienta y él de una vez vaya preparándose para ser un lector y que tenga, vaya experimentando emociones con los libros. Este es un libro que tiene imágenes propias para un bebé, y él va fijando su mirada, y a medida que va teniendo contacto con el mundo que lo rodea a través de la visión, entonces yo se lo leo, entonces es la voz de la madre que él escuchó en su útero cuando estaba en el útero, entonces yo se lo leo, él va viendo los colores, además tiene textura el libro, él va sintiendo el libro, él va sintiendo la lectura. Luego, bueno, los niños, como tú decías, van creciendo, ya Miranda tiene otras lecturas. Primero que nada, Simón Bolívar ha sido uno de nuestros libertadores de Venezuela y de otros países más de la Latinoamérica. Y también está Manuela Sáenz, que ha sido una de las mujeres más importantes de la América, porque ella es de Perú, no viene de Venezuela. Me gustó porque en ese momento las mujeres no tenían derecho a ser como querían. Si se casaban, tenían que estar toda la vida con él, no se podían separar. Me gustó y me llamó la atención, entonces le quise preguntar a mi mamá si me lo podía comprar. Me lo compró y me gustó mucho, porque a pesar que sean de estos dos grandes personas históricos de la Latinoamérica, me gustó porque también dice una carta que es mi favorita, que las mujeres no solamente deben estar encerradas en una casa, sino que tienen derecho a ir a luchas, a ir a peleas, a ir a trabajar. Mi mamá cada noche que iba a dormir me leí una carta a mí, yo se la leí a ella, íbamos así cada día. Me gustó mucho el acercamiento que trata de este libro, porque no solamente es de amor, te cuenta de las luchas, de los derechos y del respeto que tenía Simón Bolívar con Manuela Sáenz. Primero que nada, los libros que tiene este cuento me gustan mucho. También los dibujos, que prácticamente te van enseñando. Por ejemplo, mi mamá, desde que estaba chiquita, siempre
me daba estos cuentos. Pero más que todo ahora tengo cuentos en blanco y negro, libros. Más letras que dibujos. Y también te enseña a que no solamente un libro debe tener dibujos. Los libros también te enseñan, te cuentan y te narran una historia que puede ser que no es real o que puede ser que sea real. Mi profesión es de abogado, pero realmente siempre me interesó el tema del capitalismo financiero, porque siempre estuve rodeada, es decir, siempre estuve en el sector financiero y siempre estuve rodeada de la problemática que el capital financiero va imprimiendo en la dinámica cotidiana de la gente, que a veces uno lo subestima, ¿ves? Y entonces, bueno, por cosas de la vida me tocó ser interventora y luego liquidadora de grandes consorcios económicos y financieros, grandes grupos económicos y financieros. Entonces me vi en la obligación, además de estudiar lo que tenía que ver con la materia financiera como tal, la contabilidad financiera, digamos que el tema técnico, me vi también en la obligación de estudiar el perfil psicológico de los capitalistas, de los banqueros, para conocerlos, porque para combatirlo, para luchar, tienes que conocer a tu oponente, tienes que saber quién es tu enemigo, cómo piensa, cómo se comporta. Entonces, yo, digamos que uno de mis libros favoritos se llama Los banqueros invisibles, de Andrew Tobias, que él no es un investigador ni es un profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, tampoco lo es un militante, digamos, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es un periodista que cubre el área económica en los Estados Unidos y es un tipo que se formó en las universidades norteamericanas y hace vida, es un tipo que hace vida en Wall Street. Y este señor, que no es un militante como nosotros del socialismo, hace una reseña del capitalismo financiero en su libro Los banqueros invisibles. Es mi libro favorito, porque él tiene la facilidad o la virtud como escritor que él va concatenando las cifras técnicas o los números, todo lo que es la investigación de carácter riguroso. Entonces él lo empata, lo une con mucha delicia con anécdotas que hacen que tú vayas percibiendo lo que en realidad es el capitalismo financiero. De hecho, él en este libro dice lo que a mí me marcó, que es una cosa muy sencilla y que te permite fotografiar lo que significa el poder que tiene el capitalismo financiero en el mundo. Él dice acá, con cifras, que el 98% de los recursos económicos del mundo están en manos del 1% y que los gobiernos solo tienen para hacer gestión y para hacer las grandes inversiones sociales el 2% de los recursos económicos. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Emiten deuda, se endeudan. ¿Y quién compra la deuda? Los mismos banqueros. Entonces, los banqueros terminan teniendo el 98% de los recursos del planeta, no solamente porque tienen bienes, digamos, tradicionales, inmuebles, dinero, oro, sino porque además compran el endeudamiento de los gobiernos y compran el endeudamiento de las personas. Por eso ellos emiten tarjetas de crédito y te amplían los créditos, y entonces tú dices, oye, me ampliaron la tarjeta, la deuda, o me ampliaron el crédito de mi tarjeta, entonces tú sales a gastar y resulta que te estás endeudando más con los banqueros. Y esa es la forma de ellos dominar el mundo, a través del endeudamiento. Eso lo reseña él aquí. Y bueno, tiene una parte, una anécdota que me permito leértela, que me gusta mucho, porque muestra el poder que tiene el capitalismo financiero en el mundo. Él
él dice, ¿no?, que el presidente Carter en una oportunidad invitó a los directores generales de 25 de las más importantes compañías de seguros a que se entrevistaran con él en la Casa Blanca y los invita como a una cena, pues. 7 respondieron que les era imposible asistir. Entonces, él se intriga, dice, me intriga la idea de que alguien esté demasiado ocupado para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tenían que hacer esos señores aquel día para no asistir? Él empezó a preguntarles por escrito que por qué ellos no asistieron. Y entonces él dice, cuando se le preguntó a sus oficinas, ellos ofrecieron las explicaciones más naturales, aunque un tanto vagas, un compromiso previo, un problema de agenda. En todo caso, dice aquí el autor del libro, sabían muy bien entonces que hay cosas más importantes para la verdadera estructura de poder de ese país que entrevistarse con Jimmy Carter y Hamilton Jordan. Es decir, ellos tienen tanto poder y tienen tanto control del mundo que para ellos ir a una cena con el presidente de los Estados Unidos, que es el hombre con más poder armamentístico y económico en el mundo, es una pérdida de tiempo. Ese es más o menos lo que reseña este libro, que me parece muy interesante porque desnuda desde la perspectiva de un periodista que cubre la fuente de Wall Street el poder económico que tienen los banqueros. Por otra parte, este libro también dice que, y con cifras demuestra, que lo que perciben las empresas de seguros en primas al año es más de lo que se percibe en toda la industria petrolera. Y ellos esas cifras las mantienen en secreto porque no les interesa que se sepa, que se difunda, que su negocio es el más productivo del mundo, el que tiene más ganancias a partir del lucro. Entonces es muy interesante porque eso no se maneja, María Alcira, al día. Siempre se piensa que es el petróleo lo que produce más dinero en el mundo, lo que mueve más dinero, o que es la industria armamentística. Y no es así. Las empresas de seguro con el cobro de primas. Y eso, si ellos saben que si eso se difunde, entonces todas las miradas de la legislación estarían puestas allí y empezarían a ponerle freno a lo que es su excesiva ganancia a través del lucro que tienen con las empresas de seguro. Lo traje porque en este momento yo estoy encargada del área socioproductiva en la alcaldía del municipio de Zamora y he tenido un trabajo interesante con el sector productivo allá, con los campesinos sobre todo. Se llama Hacia una economía para la vida. Es de Franz Hinkelammert, que es un alemán que vive en Cuba. Él lo escribió y el libro se fundamenta en diferenciar la economía vista por el capitalismo y la economía vista por el socialismo. Y fundamenta el tema en lo que es crucial, que es la división social del trabajo, que para el capitalismo la división social del trabajo surge de manera espontánea, basada en el lucro. En el socialismo la división social del trabajo se planifica y tiene como fundamento al hombre y las necesidades del hombre, no el lucro, que es hacia donde tenemos que nosotros ir, hacia una economía organizada, una economía planificada que tenga como visión al hombre, sus necesidades y la preservación del planeta Tierra. Por lo tanto, Fidel Castro decía a sus 92 años que la preocupación más grande que él tenía era la preservación de la especie humana en el planeta, que después Chávez también lo desarrolló en su Plan de la Patria, que es un documento de planificación maravilloso y extraordinario que nos dejó el comandante Chávez como legado. Y es la sustentabilidad de la vida en el planeta. Eso, este libro hace un estudio acerca de eso, de la economía sustentable, de la economía
con la visión del hombre o de la mujer en el planeta y no la economía tradicional o la economía, digamos, capitalista, que solamente tiene la visión del lucro y la ganancia como objetivo fundamental. Bueno, y te agradecemos nosotros a ti por habernos invitado, tanto Rodulfo, Américo, como Miranda, y agradecerte a ti la invitación y agradecerle a Isidoro Duarte, que siempre ha estado con nosotros en conversaciones muy amenas acerca de todos estos temas, del tema sobre todo económico y financiero, que es lo que mucho me apasiona y me gusta, y agradecerle al Canal 8 también por recibirnos aquí. Gracias. Bueno, aquí estamos viendo una selección de escenas de la Dolce Vita de Federico Fellini y que estaba interpretada por Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Anita Ekberg y otros artistas, una coproducción Italia-Francia del año 59. Fellini también marcó un hito dentro de la cinematografía italiana y según el libro Las 100 mejores películas de John Cobal, la película está descrita como que retrata la dulce vida de la sociedad romana a lo largo de la Vía Véneto, una vida de clubes nocturnos, fiestas a las que se entregaban los hijos de la sociedad de posguerra que tenían tanto tiempo y dinero que no sabían qué hacer con él. Pasa más o menos igual que como en Los Primos, película que reseñamos hace rato, antes de que la abogada Fíjate que es Nelly Italia Carrillo, y Francia. Italia y Francia. Antes de que la abogada Nelly Carrillo hablara de libros de finanzas y que la niña Miranda reseñara las cartas de amor entre Bolívar y Manuel, había una pequeña inexactitud, es una niña y está aprendiendo. Manuela Sáenz era ecuatoriana, ella hablaba de Perú. Yo creo que es el propio amor que tienen en esa familia por la unión de nuestra América, que todos los países para ellos son nuestra América. Pero decía Isidoro ahorita, comentaba Isidoro. Justamente en esa época es lo que estaba labrando Simón Bolívar, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo al tema del cine, hablábamos hace rato de la película Los Primos de Chabrol, que era de la Nouvelle Vague francesa. Y ahora volvemos al cine, pero al cine italiano, en una coproducción Italia-Francia, también de la posguerra, también, pero en esta película hay como un mensaje más bien de otro tipo. ¿Qué intentaba esta película? Dos cositas, ¿no? ¿Verdad? Para hablar exactamente de la Dolce Vita, ¿no? Sí. Efectivamente, se pinta de alguna manera una sociedad o un grupo social, mejor dicho, ¿no? ¿Verdad? Que se ha ido apropiando de todos los, digamos, lo residual que había llegado después de la guerra. Y vienen vidas fastuosas, frívolas, sin ningún tipo de consideraciones de ningún otro tipo que el hedonismo, ¿no? El hedonismo de todos los días y de siempre. Y con ese hedonismo vienen las tristezas también, que esa clase social que no produce, que no alimenta, que no crea y que simplemente está en la frivolidad, puede también producir. Pero hay una cosa que te quiero decir que seguramente no lo vas a recordar. La Dolce Vita tiene unas escenas que se han conformado como una escena típica del cine. Bueno, ahí sale la de la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi. Pero también hay otra película muy importante del cine argentino, que te dejo ahora que tú lo recuerdes. Elsa y Fred, que es una película que no tengo claro el director, pero porque se lo comió la China Zorrilla. Esa es una película que fue la que más le gustó a China Zorrilla, a quien una gran artista uruguaya que se radicó en Buenos Aires y que tuvo mucha de su carrera fue allí. Primero hizo teatro en Uruguay, y que nosotros entrevistamos ya, ella anciana, ¿no? Pero que había acabado de hacer Elsa y Fred, que Elsa y Fred es una reelaboración en parte de la Dolce Vita, y que ella quiere recrear, siendo una anciana, quiere recrear esa escena de Anita Ekberg. La escena romántica. Con un gran amor, entonces que si el gatico, que si el otro tiene que hacer como Marcello Mastroianni. Entonces, son películas, esa película de Dolce Vita, pues dio vida a otra película que fue esa gran producción que se llamó Elsa y Fred,
con la que yo nunca había visto a China Zorrilla, la conocí en esa película y el año siguiente en Montevideo, pasando por una calle la vimos y como Isidoro se parece a Federico Lupi y China Zorrilla había Federico Lupi se parece a mí. En esa película China Zorrilla había estado casada con un personaje que representaba a Federico Lupi y cuando Isidoro le fue a hablar le dijo, pero te parece bastante a Federico Lupi, me decía China Zorrilla que ya tenía casi 90, entonces me dijo, y ustedes se van a quedar aquí porque sabes que de mí se enamoran, me dijo ella. Es cierto, Anciana. se enamoran. La verdad que era una viejita encantadora, amorosa. Ahora, volviendo a la Dolce Vita, Fellini, yo digo Fellini, tú me corriges, Federico Fellini. Federico Fellini tiene otras películas en otro tono, por ejemplo La Strada, ¿no? La Strada trata ya de un elemento mucho más inmediato al pueblo y a los pueblos de provincias inclusive, en el sentido de esos pueblos de provincias muy castigados desde el punto de vista de la falencia que habían tenido de muchos elementos de felicidad y demás, y que de alguna manera tenían un entretenimiento que era un pequeño parquecito, un pequeño cirquito muy modesto que iba yendo pueblo por pueblo. Y ahí estaba un gran actor, Zampanó se llamaba como actor, Anthony Quinn, el que hizo aquella otra tremenda película griega, Zorba el Griego, ¿no? Pues en este caso, este actor es el hombre, el fortachón, que realmente no era muy fortachón, pero era fortachón porque de alguna manera también delimita un poco las posibilidades que tenían inclusive hasta los propios artistas, en este caso él. Y tenía una mujer que iba con él, que era pobrecita, diminuta, Giulietta Massina, la actriz Giulietta Massina, y ella tenía que presentar en los pueblos cada vez que llegaba a Zampanó. Y entonces ella iba a hacer la representación y decía, Zampanó arribato. Y él iba y le pegaba a ella porque él le había enseñado que tenía que decirlo de otra manera y era arribato Zampanó. Eso de alguna manera, dentro del melodrama que significaba y dentro porque había mucha crítica social, crítica a la burguesía, denuncia. Había todo un elemento de mostrar de lo que había dejado la guerra en esos pueblos y en esa manera de buscar algo para entretenerse. Federico Fellini hizo películas en cantidad 8,5, por ejemplo, es otra gran película de Federico Fellini y demás. El libro entonces tiene bastante información sobre, bueno, las películas que a consideración de este autor y hasta la fecha que se escribió eran las 100 mejores películas, pero hay muchísimos libros y muchísimo material a revisar sobre cine. Y nosotros siempre decimos, esta serie de libros argentinos de una editorial que se llama ¿Y a mí qué?, que compusieron Marcelo Cerdán, Patricio Fontana, Pablo Medina, con ilustraciones de Javier Basile, nos va indicando también que el cine ha ido cambiando a lo largo de la historia y el cine no fue siempre así como lo vimos ahora. Entonces es muy interesante, no solamente para niños, para quienes está hecho, sino para los adultos, aprender la historia del cine y las distintas formas de hacer cine a lo largo del tiempo y en los distintos países, leyendo este libro, El cine no fue siempre así. Hemos estado entonces reflexionando en torno a muchos temas. María, sí. Ya estamos para cerrar este segmento. Sí. Es muy importante los que nos están escuchando y especialmente los jóvenes que busquen en el cine también una forma de ellos identificarse con un desarrollo cultural. Y en tal sentido, busquen el cine verdadero. No se dejen atrapar por el cine de Hollywood, el cine que nos está inundando, que nos está transportando valores que normalmente son para dominarnos una vez más. Busquen otras películas, es decir, busquen contrastes. Otros países. Por ejemplo, hay una película que ninguna persona que le gusta el cine puede dejar de ver, que es El acorazado Potemkin. ¿Y saben de qué época es El acorazado Potemkin? Es de 1925. Y es una película que todavía está enseñando a los grandes directores del cine actual las distintas formas de dirigir una película, de la creación, el guión, el libreto, el movimiento de actores. Es una enseñanza que todos los grandes directores lo reconocen. Y además de hablar de ese Potemkin, esa espectacular película, también podemos hablar de algunas de las grandes películas del cine japonés.
Akira Kurosawa como director. Lo hemos tenido en distintos programas reseñados. Recomiendo la película para iniciarse. Algunas de ellas, el séptimo, no, perdón, los siete samuráis. Los siete samuráis. Sí. Los Y siete Rashomon, samuráis, que le hemos reseñado muchísimo una porque cosa. tiene mucha influencia en la obra del escritor y profesor Luis Ángulo Ruiz. Y cuando se avance en eso, María Alcira, Ingmar Bergman. Bueno, pero ya eso es el para otro séptimo programa, sello. eso es dar para un programa completo. Bueno, yo Hemos simplemente estado entonces aprovecho. en España, nos fuimos a Francia, regresamos a Venezuela, fuimos a Italia y ahora vamos a regresar a Venezuela. Vamos a hablar un poco de cine venezolano para cerrar esta emisión de la Librería Mediática en la próxima parte del programa. Un million de matins, soleil d'un Bueno, hemos estado hablando de muchos temas, ¿verdad? Y el cine venezolano en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, ha habido un gran apoyo a todo tipo de propuestas para el cine venezolano, desde el Estado, que propicia que no solamente haya producciones hechas exclusivamente por el Estado, sino coproducciones. Ante el cine venezolano y ante todo tenemos que tener una posición crítica. Hemos estado propiciando nosotros desde el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación diversos eventos a lo largo de estos años y recientemente se ha interesado en el foro la Universidad Militar Bolivariana. En Unión Cívico-Militar hemos hecho diversos eventos de análisis crítico de medios con público de miles de militares que han estado allí compartiendo con diversas personas acerca del análisis crítico de medios, porque no hay que ir a ver el cine, como decía Isidoro, no es solamente ir a ver el cine como un entretenimiento, sino verlo también como una herramienta de reflexión para identificarnos o no con una película, para saber qué hay detrás de cada mensaje. Uno de nuestros grandes dramaturgos y de nuestros grandes realizadores de cine, dramaturgo, guionista y director, fue Rodolfo Santana. El CENAC nos regaló un material sumamente interesante que podemos, los que están interesados en conocer la obra de Santana, pueden tenerla prácticamente completa acá y conocer de su vida como creador. Rodolfo Santana, maravilloso amigo, ¿verdad, Isidoro? Tenemos grandes recuerdos de Rodolfo Un Santana. extraordinario dramaturgo, un hombre comprometido con Venezuela y con su pueblo. Sí, ¿no? fue una gran pérdida su partida. Y entre las películas venezolanas de corte histórico, ¿por qué será que hemos hecho tantas películas históricas en los últimos años, Isidoro? ¿Qué crees tú que se debe a eso? Lo que pasa es que Venezuela cambió hace unos 20 años aproximadamente, un poquito menos. Cambió, ¿por qué? Porque hemos empezado a tener una dirección, una vanguardia que nos ha empezado a conducir a internalizarse sobre lo que es la propia Venezuela. Casi todo el mundo, gran parte del mundo, y muy especialmente hasta hace muy pocos años, el dominio brutal que existía sobre los entretenimientos, sobre lo que importaba en el mundo, venía, ya sabemos, del imperio, ¿no? Es decir, de ese poder brutal que no es solamente económico, sino que especialmente además es cultural porque es la mejor herramienta de dominio. Así que cuando hace un par de décadas llega la revolución bolivariana a Venezuela, llega la revolución realmente en la cual nos motiva a todos los habitantes de Venezuela a mirar para adentro, a mirar hacia nuestro país y a buscarnos, ¿no? Sí, entonces hemos visto muchas películas de distinta calidad, de distinto objetivo, algunas con muy buena intención y lo han logrado, algunas con mala intención y se descubre cuando uno hace análisis crítico de medio qué hay detrás de esas películas históricas que han sido hechas con mala intención para desdibujar figuras históricas, que no nos interesa que esas películas tengan ninguna divulgación, y películas maravillosas que en esa lucha antiimperialista nos hacen reflexionar y nos traen información como La planta insolente, que habla, esta no es la película, pero esto es un documental, esto es un trabajo sobre Cipriano Castro, pero sobre la figura de Cipriano Castro, La planta insolente de Luis Brito García como guionista y Román Chalbó como director, una producción de La Villa del Cine, distribuida por Amazonia Films, nos ha llevado a interesarnos por esa figura y nos da una semblanza bastante acertada. Otras películas que hemos visto recientemente desfiguran los personajes históricos. Entonces, muy atentos a leer, ¿verdad, Isidoro? Revistas como Memorias de Venezuela para informarnos bien y libros de autores que son serios, como Gustavo Pereira, como Vladimir Acosta, para informarnos bien acerca de las películas y que no nos engañen, ¿verdad? Como tú dices, que no nos engañen por una visión distorsionada de nuestra historia en una película. Pero fíjate tú,
para, digamos, comprobar esto que tú acabas de decir. Hay 2 películas sobre Miranda. Hay 2 películas sobre Miranda. Nosotros aconsejaríamos que cada uno de nosotros que nos interesa, primero, caramba, conocer algo de su propio país. Tenemos, claro, así como conocemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros parientes, tenemos que conocer nuestra patria. Y nuestra patria es historia y presente y también futuro. Si nosotros vamos a ver esas 2 películas, vamos a comprobar perfectamente que el realizador de una de esas películas tiene las técnicas del sensacionalismo, de la frivolidad. Y entonces no. Tienen el personaje Miranda, que es un personaje de una enorme profundidad, de una enorme complejidad, tiene muchas facetas. Este director o ese realizador pues simplemente tomó una de las facetas que yo lo llamo frívola, ¿no? Es caricaturesca, una de las películas, y la otra sí está bien logrado el personaje. Hay otras películas sobre otros héroes que los desdibujan de tal manera y tienen unos mensajes tan envenenados que realmente es hasta ofensivo para un espectador. Pero el cine venezolano y el cine en general nos da muchos temas para otros programas. ¿Hacemos otros programas sobre cine, Isidoro? 10 programas más, ¿puede ser? Puede ser, bien. Puede ser. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.